Bueno, pues miren, aunque sea a distancia, pero vamos a tratar de explicar algunas cuestiones que me parece que son importantes para poder ir abordando paulatinamente el curso que se van a tomar todos ustedes. Y bueno, pues la intención de esta plática es ir un poco sembrándoles muchas dudas. La intención de esta plática no es que yo les diga lo que tienen que hacer en Zacatecas. Está muy lejos de aquí como para que yo les diga qué tienen que hacer. Pero sí les puedo decir por dónde va el camino que hemos trazado desde hace algunos años en educación física en este país. Y cuál es un poco la perspectiva que viene, aún pensando en que el programa de la nueva escuela mexicana está en elaboración y bueno, pues se está trabajando en ello. Hay algunas cosas que se pueden comentar y lo haremos. Pero bueno, la intención antes de empezar ya con lo que se está planeando, digamos, a nivel de subsecretaría, es importante que ustedes conozcan cuál es el camino que ha recorrido la educación física. Obviamente no me voy a ir a aspectos de la historia, es decir, no les voy a platicar de 1900 y de cómo se construyó la educación física. No, no tanto. Me parece que hay otras cosas que tenemos que platicar y por ahí va a versar toda la conferencia que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a dar algunos momentos de pausa en donde yo termino un pequeño tema y si alguien tiene alguna pregunta, bueno, pues me la hace así directa y tratamos de responder y a lo que sigue y vamos a tratar de ir avanzando. Entonces, bueno, si me lo permiten, voy a compartir pantalla. Me dicen si ahí ya se está viendo. Sí, ya. Sí, adelante, profe. Bien, Sí, les agradezco. Vamos a empezar. Ahí ya lo estamos viendo, ¿verdad? sí. Bien. Les pediría, por favor, que apaguen sus micrófonos para que podamos escucharnos todos. Y bueno, cuando alguien quiera hacer alguna pregunta, pues levanta su manita y ya les damos la palabra. ¿Sabes? Bien. Vamos a tratar de platicar un poco sobre la educación física en las reformas curriculares de la educación básica. Podríamos empezar haciendo algunas preguntas como centrales. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que echar a andar una reforma educativa? Mucha gente dice, no, pues es una moda sexenal. Otros maestros dicen, no, pues es porque cada gobierno quiere quedar bien con los maestros, es una cuestión política, incluso se desvía un poco, se desvirtúa el sentido de una reforma educativa. Bueno, la intención de esta primera lámina es que nos demos una idea, compañeros maestros, cuántos somos. Para poder echar a andar un diagnóstico de cómo diseñar un programa educativo como el que hemos hecho desde el 2009, pues fue necesario pues diagnosticar cuántos somos, cómo está configurada nuestra profesión. Y ese es un primer dato que quiero compartirles. Miren, somos un regimiento de 96,000 maestros de educación física en todo el país para atender en promedio 25 millones, si no es que ya son más, porque este dato todavía no está actualizado. Más de 25 millones de niños, tal vez puedan ser 28 millones de niños. Esto quiere decir que tenemos que pensar un programa de educación física que lo van a operar en promedio 1,217,000 maestros. Esto, maestros, es una cuestión no menor, porque todo mundo estamos pensando en nuestra profesión, y claro que es importante, y claro que la vamos a defender. Aquí el asunto es que tenemos que entender que en promedio, en 4 de cada 10 escuelas en este país hay profesor de educación física. Esto quiere decir que hay 6 escuelas que no tienen profesor de educación física. Obviamente, esto se acentúa en las rancherías, en los poblados más lejanos, en las serranías, en toda la franja costera. No es fácil pensar que en cada escuela haya un profesor de educación física. Buenas tardes, bienvenidas. Por favor, su micrófono, maestra. Bien.
Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, a tratar de entender, por ejemplo, cómo anda el país. Miren, este dato puede ser interesante. Y aquí les puse en rojo Zacatecas. Hasta el año 2021 teníamos en preescolar, por ejemplo, 1,823 escuelas registradas y en promedio 268 maestros. En primaria, 1,963 escuelas y 845 maestros. Y en secundaria, 1,166 escuelas. Maestra Erika, por favor, y 251 maestros. Entonces, claro que puede ser fluctuante este dato, porque acuérdense que nosotros, por favor, maestra Gloria, recordemos que nosotros, junto con los de secundaria, cobramos por horas, pero además de toda la educación básica, somos los únicos multinivel. Es decir, aquí hay colegas que están dan clase de educación física en preescolar y en la tarde tienen una primaria y los martes van a una particular secundaria. Es decir, andamos en todos los niveles. Y esto también tiene una significatividad interesante a la hora de tratar de plantear propuestas educativas. Bien, ¿cómo podríamos ir entendiendo este proceso de construcción? No me voy a detener porque no es la finalidad de la conferencia, pero tenemos que partir de un primer referente, maestros. Todo comienza, digamos, a partir de la década de los 90 y estas conferencias mundiales que organiza la UNESCO, y en este caso la que marca este antes y el después, son las conferencias de Jomtien en Tailandia. ¿Qué pasó en aquel entonces? Bueno, se crea una primer gran preocupación mundial por la educación. Esto rebota en todo el mundo y a México nos pega con la Ley General de Educación hacia 1993, que es una primera ley reestructurada de educación en general. Después, producto de esta Ley General de Educación, se tienen que reestructurar por primera vez, después de muchos años, los planes y programas de estudio. Y entonces surge a nivel internacional, hacia finales de la década de los 90, el famoso informe de Lors, que culmina con un documento que se llama La educación encierra un tesoro. Es un documento que ustedes lo pueden consultar de manera libre, está en red. Y lo interesante de este documento es lo siguiente. Pusieron a varios países a participar en este gran diagnóstico mundial sobre la educación, el estado de la educación básica. Y bueno, nos dimos cuenta con este primer acercamiento, México participa con Sergio Esteban-Hagen, un sociólogo. Y entonces se le conoce a esto el informe de Lors, porque si ustedes ven en el texto, aquí hasta arriba aparece Jacques Delors como el que coordina todo estos trabajos. Y ahorita les voy a decir cuál es una de las tantas conclusiones a las que llegaron producto de este gran diagnóstico mundial en materia educativa. En el 2003 aparece, por ejemplo, en México, por primera vez la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. No crean que esto es producto de una política benevolente. No, esto tiene que ver con un énfasis internacional a nivel mundial, es decir, no solo en México. Háganle caso a los pueblos indígenas. Volteen a ver lo que está pasando, sobre todo en países del tercer mundo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, producto de este empuje mundial, bueno, el gobierno mexicano en turno tiene que echar a andar reformas educativas. Esta primera reforma data del 2004, que ustedes recordarán, los maestros que ya llevan varios años de servicio, el famoso PEP 2004, la educación por competencias en preescolar. Empiezan a marcar ahí una línea muy distinta, ahorita la voy a tratar de explicar, con relación a lo que habíamos venido viviendo como profesores de educación física, que tratábamos de manejar programas educativos. Después, en el 2006, aparece por primera vez los programas para secundaria. Incluso a lo mejor lo saben o se los han platicado, pero el primer estado del país que arranca la reforma educativa por allá por el 2004, 2005, es Zacatecas. ¿Por qué? Bueno, porque el diagnóstico nacional volteó a ver Zacatecas porque era una de las entidades
en donde el índice de asistencia a secundaria era muy bajo. Y entonces se podía pensar que, bueno, desde la primaria van poquitos a la escuela, pues poquitos van en la secundaria. Y resulta que no. Después el diagnóstico decía, bueno, es que a lo mejor Zacatecas es una de las entidades junto con Oaxaca y Michoacán que más migración presenta hacia los Estados Unidos. Y resulta que tampoco era el problema, porque se dieron cuenta en el diagnóstico que los jóvenes de los adolescentes de secundaria no emigraban, emigraban sus papás. Y los chavos ahí andaban. El asunto es que ya no querían ir a la escuela. Ahorita les digo qué pasó ahí. Después viene una reestructuración y aparece por primera vez en el 2009 un programa de educación física para primaria. Digo por primera vez porque lo que había fue un referente que todos conocimos como el famoso programa motriz de integración dinámica, el programa Blanco. Pero bueno, en su lógica y en su tiempo, ese programa data de 1993. Bueno, pues funcionó porque era lo que había, vamos a llamarle así. Después, ¿qué pasó? Bueno, en el 2011 aparece el primer acuerdo secretarial, el 592, para articular la educación básica. Y en el 2012, estos acuerdos secretariales, bueno, se configuran para poderle dar sentido a preescolar, primaria y secundaria. Y así es como se aterrizan los programas de aprendizajes clave 2017. Hoy, ¿qué queremos? Bueno, pues vamos a tratar de construir con un colectivo de maestros el plan de estudios para la nueva escuela mexicana, en caso concreto para educación física. Más adelante vamos a platicar qué es lo que está pasando, por qué dicen que ya no va a haber educación física, por qué nos quitaron las asignaturas, qué es lo que está pasando con esto de lo humano y lo comunitario. Y bueno, voy a tratar de explicar un poco hasta donde sé qué es lo que está pasando o por qué está pasando esto que hoy tratamos de explicar. Bien, el camino que la educación física ha recorrido en todo el mundo no es el mismo. Y más adelante también lo voy a explicar con una lámina. A nivel mundial podríamos reconocer estos cuatro grandes paradigmas. A nivel mundial, maestros, no crean que esto solo pasa en México. Recordemos que nuestra profesión, maestro Ricardo, si gusta apagar su micrófono, recordemos que nuestra profesión es una profesión muy joven. Es decir, no tenemos más de 120, 125 años. Claro, pareciera mucho en la vida de una persona, pero a nivel de una profesión, pues no nos podríamos ni siquiera comparar con la medicina, con la arquitectura, con la ingeniería, que son profesiones prácticamente milenarias. Entonces, nuestra profesión tiene poquitos años y estos años nos ha permitido ir caminando por diferentes paradigmas. Recordemos que un paradigma, pues es una manera de entender y de mirar la realidad y de actuar en consecuencia. Entonces, hacia 1900 se crea esta idea del cuerpo que obedece, el cuerpo máquina. Por ahí se van a encontrar todavía algunos discursos de colegas que dan conferencias y todo esto, y dicen, es que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Bueno, pues esa frase obedece a un paradigma. Es decir, detrás de esa frase hay una manera de pensar las cosas. Este paradigma se traduce en corrientes pedagógicas y así es como llegamos a la educación deportivizada, a la educación militarizada, a la educación física gimnástica. ¿Qué buscaba este paradigma? Bueno, pues mientras más parecidos sean los niños unos de otros, es mejor. Por eso el maestro quiere ver a todos por igual. El maestro quiere que los alumnos sean obedientes, que los alumnos pues no opinen, sino únicamente hagan lo que el maestro dice. Y por eso una característica de este modelo, de esta corriente, pues tiene que ver con la eficacia. ¿Qué hace el maestro? Observa el movimiento, no observa quién lo mueve, quién se mueve. Busca el rendimiento. No es difícil que algunos colegas empezando el ciclo escolar les hacen baterías de velocidad y de abdominales y de lagartijas y de resistencia, porque hay todavía en este paradigma una idea de rendimiento. Y bueno, producto de esta educación deportivizada, pues se crearon políticas públicas sumamente atractivas. ¿A quién no le gusta el deporte?
¿Qué niño no quiere practicar deporte? ¿Qué maestro no quiere enseñar deporte? Bueno, digamos que la intención es buena. El problema es que el resultado ha sido muy pobre. ¿Por qué muy pobre? Pues porque el maestro se preocupa más en el rendimiento que realmente en el aprendizaje. Hay una selectividad, escojo a los mejores y los que no son buenos, pues me esperan, porque mi prioridad ahorita está en otro lado. Y ponen como prioridad el movimiento, las técnicas deportivas. Después llegó en la década de los 60 un paradigma de la psicomotricidad. Esto es un rebote porque en Francia, hacia la década de los 50, aparece todo un movimiento psicomotor, en donde aparecen autores que ustedes han escuchado cuando estudiaron la licenciatura, como Louis Pic, Pierre Bayer, André Lapierre, a Couturier, a Julia Guerra, Pierre Parlevas, Jean Lebouche. Es decir, hay un gran grupo de franceses que encabezan esta idea de la educación psicomotriz. Y entonces pasamos de un paradigma biomotor a un paradigma psicomotor, que nos lleva a una idea del cuerpo pensante, del cuerpo vivido, dice Henry Ballon, por ejemplo, uno de los pensadores que sustentan esta idea psicomotricista. Después viajamos a los 70s con esta idea del cuerpo que expresa, el paradigma expresivo, y por lo tanto una educación física basada en el cuerpo comunicativo, en la imaginación, los sentimientos, y ahí aparece con mucha fuerza todo un movimiento dancístico, el ritmo, la danza, la expresión corporal, sin que esto quiera decir que no sirve, ¿eh? Ninguno de estos paradigmas puedo decir que no sirve. Lo que quiero decir es que todo país ha tenido que transitar por varios de ellos. Y ahora entramos a un paradigma fundamentalmente estudiado a partir de la motricidad. Esta gran categoría conceptual que sí puede ser una ciencia. La educación física no, maestros. El maestro que diga que la educación física es una ciencia, lejos de engrandecerla, la mete en problemas, porque justamente la motricidad es la ciencia del movimiento. Y por eso es que adoptamos desde el 2002 esta idea de un cuerpo como unidad física, un cuerpo como unidad social, emocional, integral. Es decir, ya no nos debe interesar en este paradigma el movimiento, la eficacia, el rendimiento. Sin que esto quiera decir que si tenemos un niño muy bueno en el ámbito del deporte, pues canalicémoslo a otro ámbito. Pero en un patio de escuela con 2 días a la semana de educación física, en las condiciones en las que ustedes y yo conocemos que están las escuelas, no nos da para enseñar deporte. Ya después, si quieren, debatimos sobre ese tema. ¿Qué buscamos? Bueno, una corriente que identifica un aspecto totalmente social y de la comunicación humana, y que Marta Castañer y Oleguer Camerino le dieron forma en lo que se le denominó enfoque global y sistémico de la motricidad. Este tema lo vamos a ver un poquito más al rato en el taller, con una lectura que los colegas, compañeros maestros que coordinamos este taller les van a dar, o ya se las mandaron, para que se pueda ir entendiendo lo que trato de explicar. Esta característica del paradigma motor, de la motricidad, bueno, pues habla de una unidad funcional, pero también expresiva, viva, que se contextualiza en cada región, con un cuerpo como construcción social. Y de hecho este jueves el doctor Fer Torres les va a dar una conferencia sobre la corporeidad, que es un poco lo que queremos que vayamos debatiendo. Bien, miren, este es el recorrido. Si aquí hay maestros experimentados que llevan muchos años de servicio, tal vez recuerden, este fue el primer, sí, no sé si ven el puntero, maestro Wilfredo, ¿vemos este puntero que yo lo muevo? Gracias. Así eran los programas, maestros, en la década de los 60, finales de los 50, los 60. Le llamaban el mapa, así se llamaba este programa, y tenía estos como pequeños apartados, eran muy generales. Si quieren después en otro momento yo se los puedo compartir para que se fijen cómo esté estructurado en objetivos. Sí, gracias, maestra Gabriela. En objetivos. Después pasamos en los 70, se acordarán, el programa naranja de lactantes y maternales, el programa de educación física para preescolar, primaria y secundaria.
Esto llevó a la educación física desde los 70s y un poco en los 80s. En los 90s llegó el programa motriz de integración dinámica, el famoso programa blanco, donde se enfatizan las capacidades condicionales y coordinativas. Y si alguien tiene duda de lo que les estoy diciendo, y tienen el programa, porque este anda todavía ahí volando por todo el país, lean el primer propósito del programa. Y el segundo propósito dice que el alumno desarrolle sus capacidades condicionales y coordinativas a partir de la eficacia del movimiento. Y entonces yo les pregunto, ¿en dónde se requiere eficacia en el movimiento? Bueno, pues se requiere eficacia al menos en 4 grandes manifestaciones. Miren, eficacia se necesita en las artes. Si un bailarín no gira adecuadamente con eficacia, se cae. La eficacia se requiere en el deporte. Si un deportista, ahora que está el mundial, ¿verdad? Un delantero no tira con eficacia un penalti, lo falla. O un clavadista no se avienta con eficacia, se va de panza. El tercer ámbito donde se requiere eficacia es en las artes. En las artes, en la pintura, en la escultura. Y otro gran ámbito donde se requiere eficacia es en el manejo de armas, en el ejército. Si no tomas con eficacia un arma, te das un balazo. Pero en la educación física no se requiere eficacia. En la educación física se requiere que el niño tenga otro tipo de experiencias motrices que vamos a compartir más adelante. Después llegó en el 2010-2011 estos acercamientos a la educación física en el marco de la RIEB, la Reforma Integral de la Educación Básica, que se transformó en un programa de educación física para secundaria. ¿Por qué secundaria y no primaria? Decían los maestros en aquel 2006. Porque la crisis más grande educativa, como les dije, a partir de Zacatecas como punto de unión, de inicio, fue secundaria, ¿eh? Es donde menos chavitos ya querían ir a estudiar. Después llegamos al 2009 con los programas de educación física de primero a sexto, con bloques, por competencias, en donde había que buscar, digamos, grandes manifestaciones de la motricidad, de la corporeidad, de la competencia motriz, de prácticas para la salud. Después en el 2011 se ajustó y le quitaron muchas estrategias directas que eran como para orientar al maestro. Y luego llegamos a aprendizajes clave, organizado por bloques, organizado en 30 bloques o 30 unidades en donde el maestro tenía que decidir por dónde arrancaba, si por corporeidad, por creatividad o por motricidad, como estas 3 grandes componentes pedagógicos. Bien. ¿Qué implica, compañeros maestros, echar a andar un enfoque? Bueno, pues un enfoque implica focalizar lo que queremos. Una propuesta educativa, psicológica, sociológica, de origen del conocimiento, lo que tú quieras, para entender las diferentes demandas de lo que hacemos los seres humanos. Desde esta perspectiva se proponen estrategias que respondan a las necesidades de las personas. Y ahí es donde aparece esta idea de crear un enfoque. Y miren lo interesante de esto. En el 2002, el paradigma que tratamos de romper fue un paradigma anglosajón, fundamentado en esta idea de ganar y perder, en donde todavía en el país encontramos maestros que privilegian ganar y perder por encima de participar, de pensar, de analizar, de proponer, de compartir, de convivir. Hay un montón de elementos que van más allá de esta idea única, muy deportivizada, por cierto, de ganar y perder. Pareciera que ganar es sinónimo de éxito y perder es sinónimo de fracaso, pero ustedes que saben más que yo del tema sabrán que no es cierto. Entre ganar y perder hay un montón de matices. A veces se gana más perdiendo, a veces se pierde más ganando. Piensen en un buen divorcio. Pues sí, te quedas sin matrimonio, pero a lo mejor sales ganando. A lo mejor te va mejor. Piensen en que a veces cuando uno gana no mereces ganar. Ganas por una consecuencia hasta de suerte. Y no se disfruta tanto como cuando ganas pensando, actuando, razonando, etcétera.
Por lo tanto, tenemos que apostarle más a un proceso reflexivo, a que el niño aprenda a tomar decisiones, a que aprenda a interactuar con los demás, conductas con base en el respeto, la autonomía, la confianza, dialogar, establecer acuerdos. Eso no pasaba en la educación física anterior, en donde el maestro decía manos a los hombros 1, arriba 2, a los hombros 3, firmes 4, vámonos. Y el alumno lo único que hacía era repetir consignas que emanaban no de él, sino del maestro. Y ahí es donde vamos a aterrizar este enfoque sistémico y global de la motricidad. Lo van a... Maestro Ricardo, se apaga su micrófono, por favor, gracias. Lo van a revisar en una lectura un poquito más adelante, en el taller. Entonces, los enfoques tienen un carácter histórico y social, ya lo expliqué. Tienen un carácter político. Todo el mundo dice, los cubanos, Miguel, los cubanos ganaban medallas olímpicas, son mejores que nosotros en deporte, y seguramente que eso es cierto. Pero ¿saben cuánta gente hay viviendo en Cuba? En Cuba hay 11 millones de cubanos, 12 millones de cubanos. En México somos 120. ¿Cómo queremos organizar una educación, una sociedad, cuando en México caben 10 Cubas? Y no hablo de fin de año, de la Navidad o del festejo, sino Cubas de la República de Cuba. Luego dicen, no, los españoles. Pues claro, los españoles educativamente traen como 25 años arriba de nosotros en reformas educativas. Y así cada país trae una lógica distinta que obedece a una política educativa, social, cultural. México tiene otra. Miren, este contexto que pongo en el puntero, pues es una escuela pública que puede ser de Aguascalientes, de Zacatecas, de las ciudades más grandes del país. Pero aquí tenemos otro grupo de chavitos que puede ser de Guerrero, de Chiapas, de Zacatecas, de Aguascalientes, ¿de dónde te gusta? La pobreza está en todos lados. Y aquí tenemos otro grupo de niños oaxaqueños. Esta última, pues es una foto que tomé en Río Grande, en Oaxaca. Así toman clases los chavitos. Entonces, antes de estar pensando en enciclomedia y en básquetbol y en handball en voleibol, etcétera, pues como que habría que pensar contextos. Y por eso es tan importante esta última columna, maestros. Problematizar realidades. Hoy, ¿qué está viviendo México? Un problema brutal de bullying, de agresión contra los chavitos. Un maestro me decía, oye, Sosa, siempre ha habido bullying. Sí, güey, pero no mataban a los niños en la escuela. No azotaban a un niño contra la pared y lo dejaban en coma. Oye, Sosa, las drogas son un problema de muchos años. Sí, pero hoy están vendiendo afuera de las secundarias. No en México, no en la ciudad, en todos lados. Ese es un problema que no podemos decir, no, es más importante que jueguen básquetbol. Claro que es importante el deporte, pero también es importante atender este tipo de problemas. La exclusión, unos colegas en un estado que no voy a decir cuál, pero no es el suyo porque no he tenido chance de ir a Zacatecas, me decían, es que aquí practicamos mucho básquetbol. Y hasta ponían de ejemplo a los, ¿cómo se llaman estos? Los basquetbolistas. Ay, se me fue el nombre. Triquis. Triquis, maestro. Ándale, los triquis. Y entonces me decían, ahí vea los triquis, es un ejemplo. Y yo, pues sí, pero ¿cuántos juegan en una cancha de básquetbol? 10. ¿Cuántos niños hay en un patio, en un grupo, en escuelas más pobladas? 40. ¿Qué hacemos con los otros 30? No, pues que se esperen. Es tan pobre el estímulo que acabas excluyendo a más de los que incluyes. Y entonces hay que entender que el deporte de origen pues es excluyente. ¿Qué tenemos que hacer? Transformarlo al interior del patio de una escuela para hacerlo para todos. Tenemos que buscar cómo le entramos al tema de la violencia. ¿Cómo le entramos a esto que estamos viendo todos los días, sobre todo contra las mujeres? ¿A poco no hay que hacer nada en la escuela? No, la escuela tiene que hacer algo. ¿Cómo que no? Pues eso nos toca a todos. No podemos decir que le toca a la de grupo o al de secundaria, porque entonces se vuelve un problema de todos y de nadie. Educación física tendrá que entrarle también. Y bueno, no digo por último porque la lista puede ser grande, pero el tema de la obesidad es otro problema que está puestísimo. Puestísimo. Hay investigaciones severas en donde nos están demostrando a nivel médico, científico, que generaciones enteras se van a morir antes que nosotros.
porque están consumiendo refresco, Coca-Cola, Gancitos, etcétera, etcétera, a cantidades enormes. Y esto no lo habíamos visto, no era problema nuestro, ¿ves? Decíamos, no, pues eso que le toque a la familia. Pues sí, le debe tocar a la familia, pero la familia se apoya en el maestro. Y vamos a ver qué tenemos que hacer, al menos en teoría, para ir apuntalando un enfoque nuevo. Les hablaba de lo que pasó con el informe del ORS. El informe del ORS dijo, hay una crisis mundial en educación. No crean que en Alemania o en Estados Unidos los niños van felices a la escuela. No, maestros. Ningún chamaco hoy en el mundo quiere ir a la escuela. ¿Por qué no quieren ir a la escuela? Ahí va la explicación. En México, iluminamos héroes muertos. Tráete la biografía de Benito Juárez. Íngale, Benito Juárez. Y copias. Ilumínate al cura Hidalgo. Ahí el chavito ilumina al cura Hidalgo. No tienen ni idea de qué hicieron, pero se aprenden de memoria lo que van a salir a decir en las ceremonias cívicas del lunes. Nada más que el miércoles de esa misma semana ya se les olvidó, porque aprendemos para el olvido. Una educación memorística. Por eso el segundo punto dice, las escuelas son copias del siglo XIX. A ver, hagan análisis ustedes que están lejos de mí. ¿A poco no forman filas de niños y niñas en las escuelas? Sí. ¿Y toman distancia por tiempos para entrar a los salones? Sí. Un chavito se forma para entrar a la escuela. Se forma, obviamente, para subir al salón. Se forma para bajar al recreo. O a veces cuando regresan del recreo. Cuando llega el de educación física. Formados, se salen. Cuando regresan de la clase de educación física. Formados, se regresan. Y algunas escuelas los forman para salir a su casa. Es decir, los chavitos se forman 5 veces al día. Y alguien diría, es orden, Miguel. Sí, la cosa es que cuando salen a vivir la vida que aprendieron en la escuela, no se forman, no se comportan como gente civilizada. En las grandes ciudades, ¿cómo manejan los microbuses? ¿Cómo manejan los camiones? ¿Cómo se comportan en los estadios? Es decir, hay algo que no estamos haciendo bien. 3, los contextos sociales y culturales cada vez nos parecemos más. La mundialización nos está alcanzando, pero mantenemos características propias. Zacatecas tiene características propias. No podemos hacer un programa de educación física igual para todos. Vamos a ver que hay aspectos del desarrollo motor del niño que sí son parecidísimos. Chinos, argentinos, españoles, mexicanos, oaxaqueños, el desarrollo motor puede ser el mismo. ¿Sí me explicó? Es más, miren, hagan este ejercicio maquiavélico conmigo. Si agarramos a un chavito, imaginemos que existe el carro de Volver al Futuro, y entonces nos subimos al carro de Volver al Futuro y nos los llevamos a nosotros, estos 150 maestros que me están escuchando. Nos subimos y nos vamos a la época, 8,000 años atrás, y agarramos a un niño casi cavernícola, y le decimos a la mamá que nos lo preste tantito, lo echamos al carro del futuro y lo traemos. Lo rapamos, lo cortamos el pelo, le ponemos gel, le ponemos unos jeans, unos tenis, una playera, un celular, y nadie sabría que ese niño viene de 8,000 años atrás. ¿Saben en qué nos diferenciamos de ese niño y de esa sociedad? Solamente en 2 cosas, en el lenguaje y en el contexto social donde ese lenguaje se lleva a cabo. Fuera de eso, somos iguales. El desarrollo motor es el mismo. El chavito de hace 8,000 años gateó, rodó, giró, se paró, corrió y caminó. No al revés, primero se camina, primero se corre y luego se camina. En el desarrollo motor ese es el orden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que sí pueden ser parecidas, pero hay particularidades de cada contexto que no pueden ser iguales. Y yo no tengo que enseñarles a ustedes en Zacatecas qué cosas se hacen allá, porque yo no vivo allá. Pero es bien fácil que ustedes identifiquen cómo organizan cosas que tienen un símbolo para su comunidad, pero no para otra. Y miren, por último, el diagnóstico dice mundial,
Los maestros no se quieren actualizar. ¿Por qué no? Porque confían mucho en los programas. Porque dicen, dame el programa y yo hago lo que diga el programa. Es decir, hay una verticalidad brutal. Algo que se quiere hacer en la 4T, y les doy un pequeño adelanto, es el codiseño. Vamos a tener que empezar a aprender a hacer codiseño con generalidades del desarrollo motor tal vez. Pero es muy probable que nos digan, a ver, escuela de Fresnillo, ponte a hacer tu programa de educación física. Es decir, regionalízalo. Y entonces vamos a tener que arrastrar el lápiz y empezar a pensar qué les enseñamos a los chavitos que no se enseña en Yucatán o en Coahuila o en la Ciudad de México. Y peor aún, bueno, peor en esta frase, muchos maestros no se quieren actualizar porque confían mucho en su experiencia. Todo el tiempo te dicen, mi experiencia, mi experiencia, mi experiencia. En uno de los libros que escribí, pongo una frase muy bonita que dice, la experiencia puede ser una buena referencia, pero una pésima residencia, porque muchos maestros viven del pasado. Porque en el pasado a mí me funcionó así, hoy hago lo mismo. Incluso hay una entidad que gana los Juegos Deportivos y tiene cachirules. Cada año, hasta antes de la pandemia, ganaba porque traía cachirules. Y cuando le preguntas al maestro, dice, ay, pues siempre ha sido así. Pues claro. La famosa clase modelo, pues todo el mundo quiere ser el ganador, aunque hagan trampa, aunque dejen de dar clase a sus niños con tal de irse a competir a otras escuelas, ¿ves? Bien. El Instituto Rochester dice, ¿qué necesitamos atender hoy en las escuelas a nivel mundial? Uno, necesidad hacer que el niño se sienta competente. Y no estoy hablando de las competencias educativas, no, competente en la vida. ¿Esto cómo se logra? Tienen que aprender cosas nuevas todos los días, pero además útiles, maestro. Útiles. De nada sirve dar media vuelta por tiempos. De nada sirve tomar distancia por tiempos. De nada sirve correr 5 vueltas alrededor del patio si no hay una parte útil de lo que pensamos enseñar. Tenemos que ir más allá de lo significativo. Es decir, ahora se habla de aprendizaje sustentable. Esto quiere decir algo que yo aprenda y ese aprendizaje me acompañe toda la vida. Detectar amenazas de la vida. Hoy eso pasa en Zacatecas, en la Ciudad de México, en todo el país. Hay que aprender a detectar amenazas y recursos para enfrentar los problemas. Ahora, necesitamos enseñarle al niño a vincularse. Es decir, aquí aparecemos, miren, la sociomotricidad, la motricidad que se comparte, la cooperación, colaborar en equipo, apoyar a los que no pueden, aprender a pedir ayuda. Y del otro lado, comunicarnos, buscar el éxito, pero no como fin único, sino como consecuencia del estudio, de la dedicación, ser empático con los demás, ponernos en los tenis del otro y entenderlos. Y por último, una necesidad de autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que enseñarle a los chavitos que hay límites. Aquí la libertad no es hacer lo que se te pega a tu gana. No, la libertad tiene más que ver con la creatividad que con la imposición. Pero por otro lado, esto ya no, ¿no? Tenemos que enseñarles a utilizar el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico no sirve para el deporte únicamente. El pensamiento estratégico sirve para muchas cosas que hacemos en la vida. Cuando se te acaba el gas en la casa, echas a andar la estrategia, ¿a poco no? Cuando se va la luz y no hay velas, echas a andar la estrategia. Cuando estás aburrido y tienes tiempo libre, echas a andar una estrategia. Tenemos que enseñarle al niño entonces a ser creativo, maestros. Esta crisis nos ha llevado a lo siguiente, miren. Hoy es más atractivo ir a un centro comercial que ir a la escuela. Díganme un nombre de un centro comercial allá en Zacatecas. Así como que... ¿Mande? Galería. Galerías. El laberinto. Vale, el laberinto o galerías. Miren, ¿qué tienen esos centros comerciales? Tienen estas 5 cosas. Todos los centros comerciales del mundo. Tantito, maestra Gloria, gracias. Tienen limpieza. Tú llegas al centro comercial y está impecable. Tienen variedad.
hay comida, hay cine, hay ropa para bebés, ropa para adultos, ropa. Muchas cosas venden. Hay colorido. Todo está organizado. Todo, y hoy en Navidad, estas épocas, todos le ponen lucecitas a todo para que sea colorido. Y dos cosas que son fundamentales. Hay un servicio. Es decir, hay incluso un experimento en YouTube que pueden ver. Unos chavos tiran un helado en un centro comercial y a los 4 minutos ya llegó un equipo a limpiar y limpian el piso. Porque tenemos que ver orden y servicio. Ahorita voy a hablar de esas dos cosas. Y la escuela no tiene que ver con ser escuelas pobres o escuelas ricas. Tiene que ver con esto que acabo de decir. Una escuela a un pobre, miren este piso, este es de Oaxaca. O de Chiapas, ya ni me acuerdo. Pero está limpio, porque el maestro dice, antes de empezar la clase, el piso tiene que estar limpio. Maestros, papás, no me traigan a los niños con uniforme si no lo tienen, pero tráiganmelos bañados, limpios. ¿Hay variedad? Claro, esto se va a traducir pedagógicamente en algo que se llaman estrategias didácticas. ¿Hay colorido? Por supuesto. Los maestros, aquí se alcanza a ver, mira, cómo ponen cosas en la pared. ¿Para qué? Para que el niño tenga atracción sobre lo que ve. Y dos cosas fundamentales. Orden, que no tiene que ver con formarlos, con hacer filas y tomar distancia por tiempos. No, el orden tiene que ver con decir buenos días, el orden tiene que ver con decir qué vamos a hacer hoy, el orden tiene que ver con que el niño entrega su ser a un maestro que sabe lo que van a hacer y no un maestro que les dice corran 5 vueltas y luego vemos. ¿Y por qué corremos ahora a 6? Por andarme replicando. Y entonces el niño cuando está corriendo alrededor de la cancha está pensando, además de la mamá del maestro, está pensando que el ejercicio es castigo, que el ejercicio es maldito y luego duele. Y el maestro se burla y dice, pues claro, porque nunca haces ejercicio y por eso te duele. Tenemos que romper ese paradigma y entrar a un paradigma de servicio, de pensar en el otro. Hoy la educación se debe entender de otro modo. Ya lo dije, regionalizando saberes. Ya expliqué más o menos esto. ¿Qué hacemos desde la escuela? ¿Qué hacemos desde cada asignatura? ¿Qué hacemos desde la educación física? Miren, esta no la he explicado y es muy importante. Generamos estereotipos. Los niños juegan fútbol, las niñas saltan la cuerda. Sigue habiendo eso en las escuelas. Digo, yo no digo Zacatecas, porque ya les dije que no he ido, pero ustedes me darán o no la razón. ¿Por qué lloras? Pareces niña, le dicen a un niño. Los niños son valientes, las niñas son delicadas, son sensibles. Eso es mentira. Eso es mentira, pero vendemos estereotipos. Ahora, necesitamos construir otro tipo de docentes, compañeros maestros. ¿Qué tipo de docentes? Bueno, muchos son los autores que reconocen que para la docencia se requieren 3 grandes dimensiones y muy rápido las voy a explicar. Una dimensión espiritual, y esto no es religioso, para que no se claven con que ahora ya soy evangelizador. No, esto tiene que ver con hacer algo por los demás. Aquí el maestro tiene que decir en qué te puedo servir y no cómo me sirvo del niño para ganar trofeos, para ganar prestigio, para ganar buen nombre de la escuela. Eso vale gorro. Lo importante es qué hago por este escuincle. Miren, los chavitos que son una bala, que todos tenemos en las escuelas, ni necesitan de nosotros, pero el lentium, el obeso, el incoordinado, el que nadie lo escoge en los equipos, el que llega al último, necesita urgentemente un maestro que le inyecte energía, vitalidad, confianza, autoestima, que mejore su capacidad física, su capacidad motriz. La segunda dimensión, me salto la de en medio, la dimensión científica. ¿Esto qué quiere decir, maestros? Que no puede haber una sesión en donde no sepamos qué vamos a enseñar. En un diagnóstico, no les digo en qué entidad, porque no se trata de eso,
pero yo preguntaba a los colegas, oye, ¿qué estás enseñando? Y me decían, pues equilibrio. ¿Y eso para qué? Pues para que se equilibren. No, pero dime qué sentido tiene. No hay respuesta. No, pues estamos jugando fútbol. ¿Y para qué? Pues para que se conozcan, se socialicen y te tiran unos rollos que hasta ahí dices, no, 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 buenísimos, pero sin fundamento. ¿Qué necesitamos? Un maestro estudioso, un maestro ético, muy observador del desempeño motor de los niños. De aquí se va a derivar la evaluación en lo que viene, maestros. Un maestro que piense en la persona, no en el balón ni en el trofeo, que gestione procesos educativos. Miren, me salto esta y regreso. Control de las emociones. Esta historia les va a gustar. Era 1848 y en una mina en Vermont explota, una mina de gas explota, y este cuate que aparece en la foto se llamaba Phineas Gage, y sale de la mina vivo, con un tubo que le atravesó el pómulo y le salió por la frente. Se lo llevan al hospital vivo, despierto. Le preguntan cosas y las recuerda perfecto. Lo tienen que operar, pierde el ojo, ahí está en la foto, y cuando recupera el sentido de las cirugías en la rehabilitación, bueno, los médicos le extirpan todo el prefrontal, le quitan toda la parte de enfrente del cerebro. Y entonces le preguntan, ¿qué pasó? Y contesta todo lo que vivió en el accidente. Y luego le preguntan, ¿cuánto es 8 por 7? Y le hacen preguntas de matemáticas y todas las responde. Y le dicen, párate en un pie, párate en el otro, camina de lado, camina de frente, siéntate, híncate, y todo lo hace. Oye, ¿y cuánto ganas al año? Y hace operaciones aritméticas. Y entonces los médicos de la época dicen, bueno, ¿y para qué le servía el pedazo de cerebro que le quitamos? Y algunos dicen no servía para nada, nada más para rellenar la parte de la frente. Y lo mandan a su casa. Y después de unos días, tal vez semanas, su esposa regresa al hospital y dice, ayúdenme porque mi esposo tiene algo raro. ¿Qué le pasó? Pues se sube a la azotea, se avienta sin miedo al peligro, juega con cuchillos, se pone de malas, fácilmente se enoja, se pone violento, luego se calma. Y entonces posiblemente Phineas Gage es el conejillo de Indias del conocimiento de lo que es el prefrontal. Y hoy se sabe que el prefrontal aísla todas las emociones. Ahí están las emociones. ¿Y por qué se los digo? Porque miren, maestros, se ha comprobado que más del 80% de las cosas que hacemos todos los días son de pura emoción. Y el 20% son racionales. Pero todo lo demás es emoción, no es por la razón. Y no le habíamos hecho caso al emocional hasta 2017, que dicho sea de paso fue un gran boom a nivel mundial porque por primera vez nuestro país puso un contenido, toda una línea del saber que vincula la emoción, el tema de las emociones. Y tenemos que aprender a atenderlas, a gestionarlas. Antes a educación física no le importaba eso. Niño, te vas a la banca porque no metes goles. Adiós. No, profe, pero yo quiero jugar. No, ahorita no me sirves. Otro día, siéntate. Nos valía a gorro el niño. Nos importaba el resultado, como si fuéramos el Tuca Ferretti y los chavitos, los jugadores de Tigres. ¿Qué buscamos hoy? Un maestro con esta triple dimensión. Que la escuela promueva la creatividad, un pensamiento creativo, que socialice. Y esta que vamos a escuchar, al menos en lo que yo estoy con ustedes todos estos días, enseñar a pensar, no enseñar a obedecer. Potenciar las capacidades de los niños, que nos ayuden a crear hábitos en casa, pero tenemos que hacer alianza con los papás. Los hábitos no se aprenden en la escuela. El ejercicio, lavarse las manos, lavarse los dientes, comer adecuadamente, eso no le toca a la escuela, eso le toca a la casa, pero tenemos que invitar a las familias a que nos ayuden. ¿Y qué le toca hacer a la sociedad? Direccionar la inteligencia de los niños, de los maestros, de las generaciones jóvenes.
Hoy tenemos que pensar primero en la persona, luego en los procesos. Por eso todo el diseño que van a ver de aquí para adelante, maestros, está pensado en propósitos, no en objetivos. ¿Qué implica un propósito? Una esperanza. Un yo creo que puede pasar esto y esto. Y si no se logra, no importa. En el proceso construimos cosas. ¿Qué diferencia hay con el objetivo? Bueno, que el objetivo busca resultados medibles, cuantificables, observables. Eso dejémoslo para las empresas. La escuela no es una empresa. Tenemos que buscar en los chavitos crear la cultura del esfuerzo, pero no castigándolos, sino complejizando lo que les ponemos. A ver, ¿tú qué propones? ¿Y de qué otro modo lo hacemos? Lo vamos a ver más adelante, esto que estoy explicando, ¿eh? Tenemos que promover la creatividad en los niños y desarrollar lo que en el ámbito del deporte se llama la preparación volitiva. Se acordarán de eso ustedes. El error es una fortaleza, no es una desgracia. De hecho, hoy se sabe que el aprendizaje se consolida más cuando nos equivocamos que cuando no nos equivocamos. Es importante que el niño sea competente, y yo no hablo de las competencias educativas, sino competente en la vida, pero es más importante que aprenda a cooperar, a trabajar en equipo, a observar a los demás. Bien, aquí tenemos una primera conceptualización de lo que estamos entendiendo como educación física. En todos los programas, esta es como la parte amplia del concepto. No la leo porque ustedes la están leyendo, pero rescato varias cosas. Primero, rescatamos la corporeidad, la motricidad. ¿Qué más rescatamos? Que no somos una materia, ni una asignatura, ni una ciencia. Somos una forma de intervención pedagógica. ¿Sí? Esta se extiende como práctica social, no se queda en un patio de escuela. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues darle un sentido cuando llega a la escuela. ¿Sí? Bien. Aquí voy a hacer una primera pausa. Ahí estamos. Hasta aquí. Nos falta la segunda parte, pero que ya es más chiquita de la conferencia. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Les pido dudas porque si les pido comentarios, no, pues ya se nos acabó el tiempo. Pero ¿alguna duda que quieran que se aclare, compañeros maestros? No me digan que todo quedó súper claro. ¿No? O les voy a hacer como a mis alumnos en la licenciatura, al azar. Maestra Erika Perea. Cuéntanos, ¿alguna duda? Bueno, pues creo que es importante conocer los diversos enfoques que ha tenido la asignatura. En algún momento cuando estuve en la normal, platicábamos con un maestro al respecto sobre que en realidad, aparte de que cada maestro le dota su enfoque personal a las clases, ningún enfoque ha sido malo. Yo creo que todos se complementan y de hecho, siempre que hay reuniones de inicio, de final de ciclo, se comenta al respecto que se tiene que retomar en algún momento ciertos aspectos o características de otros enfoques y es importante conocerlos. A lo mejor no los conocemos a fondo. Yo tengo 14 años de servicio. No los conocemos a fondo como quisiéramos, pero creo que la reseña que se hace es demasiado importante. Gracias, maestra Erika. Efectivamente, los enfoques son hijos de su tiempo. El problema es que nos guste rescatar un enfoque de hace 40 años, porque el problema es que entonces lo que estamos diciéndole a la sociedad es que la educación física no ha evolucionado y que todo cabe en un enfoque, en una clase, sabiéndolo acomodar, y no puede ser así.
Es a lo que me refiero. Los enfoques van pasando, pero nosotros no podemos regresarnos a los enfoques anteriores, porque hay nuevas cosas. Creo que por ahí va la reflexión. ¿Alguna otra duda, maestros? Gracias, maestra Erika. No, maestro, yo nada más un comentario. Juan. Sí. Yo pienso que así como la educación ha cambiado, también el docente tiene que ir cambiando y algunos ya tenemos algunos años en servicio, también tenemos que ir evolucionando. No podemos quedar estancados a lo mismo de hace 20, 30 años. Total de acuerdo, maestro. Gracias. A ti, maestro Juan Antonio. Miren, les comparto esta anécdota que es muy interesante. En la década de los 50, esta me la contó un médico, cuando un paciente llegaba fracturado al médico, haz de cuenta que se fracturó un brazo, además de sacarle la placa y ver la fractura, antes de ponerle el yeso, el médico tenía en su consultorio huevos de gallina, y rompía un huevo de gallina y con el mortero lo batía, y luego con una gasa o hasta con una brochita le embarraba huevo en la herida de la fractura. Y le digo, ¿y para qué hacían eso? Porque se creía que el huevo regeneraba el hueso y lo regeneraba más rápido. Entonces los médicos usaban en todos los consultorios de la década de los 50 huevo. Tenían huevo, o le decían, tráigase un huevo, y ya después de que le embarraban el huevo, así la clara, la yema, todo crudo, lo vendaban y lo enyesaban y ya lo mandaban a su casa, hasta que llegó una nueva corriente de médicos que comprobaron que eso no servía más que para apestarle el brazo al paciente. No servía de nada embarrarle huevo. ¿Cuántos tiene ya? Al paciente. ¿Sí? ¿Me explicó? Maestro Norberto, ándele. Y entonces, ¿qué pasó? Que después de 20 años, ningún médico le ponía huevo a ningún paciente. De hecho, si alguien lo hacía, pues los demás decían, no manches, este cuate no se ha actualizado. Lo que decía el maestro Juan Antonio. ¿Qué necesitamos? Pues dejar de pensar que la fila, las distancias, la escolta es la razón de ser de la clase de educación física. Porque no estamos progresando, nos estamos haciendo el harakiri. Ese es el debate al que quiero llevarlos. Ya casi terminamos. Vamos a la última parte, ¿sale? A ver. Díganme si ahí ya se ve. Sí. 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 Bien, Sí. gracias. Sí, sí se ve. Si ustedes se fijan en este concepto, aparece la última parte en donde dice, para lograr todo lo que queremos en educación física, necesitamos partir de 4 premisas. Conciencia de sí, competencia motriz, disponibilidad corporal y autonomía. Vamos a suponer, maestro Juan, maestra Erika, que una mamá te agarra afuera de la escuela, un papá, y te dice, oiga, profe, a ver, dígame, ¿para qué sirve la educación física? La mayoría de los maestros contestan, bueno, pues para que su hijo tenga un desarrollo integral, para que tenga buenas capacidades físicas, para que practique el deporte. Es decir, dan respuestas que no pueden estar mal, pero me parece que pueden estar mejor. Miren, si decimos para que el niño tenga conciencia de sí, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Que aprenda a controlar su cuerpo, que mejore su expresión en todos los tipos, expresión corporal, expresión oral, expresión artística, expresión plástica, expresión escrita, todas le podemos entrar. Necesitamos que el niño socialice y se integre. Si está chiquito y está en preescolar, que conozca su esquema y su imagen corporal, que estimule sus capacidades perceptivo-motrices. Las vamos a ver más adelante, no hoy, en la siguiente conferencia que nos toque. Que aprenda a relacionarse. Eso va a construir, entre otras cosas, que el alumno tenga conciencia de sí. Y para eso aparece la corporeidad. Lo vamos a ver en la conferencia del jueves. Bien, la segunda cosa para la que sirve la educación física. Para que el niño mejore su competencia motriz.
¿Qué es la competencia motriz? Una forma de aprendizaje motor que se fundamenta a partir del ensayo y error. Para lograr que mejore su competencia motriz, tenemos que estimularle desde chavito, desde presco, los patrones básicos de movimiento. Son 17. Caminar, correr, saltar, empujar, jalar, reptar, suspenderse, patear, balancearse, etcétera, etcétera. Tenemos que construir con el niño a través de diversas estrategias didácticas, saber hacer, saber actuar y saber desempeñarse. 3 niveles concretos de la competencia motriz. Hacia quinto, sexto de primaria, tenemos que enseñarle que depure sus habilidades motrices, que mejore las capacidades físico-motrices. Sí, la fuerza, la velocidad, sí, pero no para que practique un deporte. O tal vez, pero no necesariamente. La fuerza, la velocidad, la necesitamos en la vida cotidiana, maestros. Para subir escaleras, para corretear un camión, para amarrarse las agujetas. Y por eso en rojo estoy poniendo desde conciencia de sí, aprender a pensar, más no a obedecer. Ese es un gran debate que tenemos que generar con los enfoques, con lo que nos toca hacer en los patios. Aquí, ¿para qué sirve? Mejorar la competencia motriz. ¿Cómo? Enseñémosle a pensar. El profe de educación física no pone juegos, le enseña al niño a pensar. Vamos a la que sigue. Que tenga disponibilidad corporal. Esto quiere decir, fíjate, que desarrolle sus destrezas motrices, que baile, que juegue, que se ponga a prueba con él y contra los demás, que desarrolle algo que se llama actividades agonísticas, que se confronte, que aprenda a utilizar su tiempo libre, que mejore la comunicación que tiene con sus compañeros, que cante, se exprese, que fomente valores. Eso tiene que ver con la disponibilidad corporal. Y nuevamente, que aprenda a pensar, más no a obedecer. Y por último, ¿para qué sirve la educación física? Para que el niño disfrute de la autonomía motriz. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenga independencia motriz. Que sea crítico de sí mismo. Yo para esto no soy bueno. Yo para esto puedo echarle ganas. Bueno, puedo aprender a tomar decisiones. Oiga, maestro, ¿y si jugamos 4 contra 4 o 4 contra 3? Oiga, maestro, ¿y si cambiamos una regla? ¿Y si ponemos un implemento? ¿Y si cambiamos de compañero? ¿Y si en lugar de jugar con una pelota jugamos con 2 al mismo tiempo? ¿Y si en lugar de jugar gol-gana jugamos a ponerle un puntaje distinto a los goles y a las canastas, a los que tanto les gusta el fútbol, el básquet? Buscar que el chavito, producto de esta autonomía, cree el hábito del ejercicio, pero como les dije, no castigándolo, que disfrute de su tiempo libre, que diseñe actividades. Ahora viene un periodo vacacional, estaría padre que los chavitos, producto de la clase de educación física, diseñen actividades de juego, recreativas, de convivencia, pero no como tarea, sino producto de haber aprendido. Miren, ¿ustedes qué hacen en vacaciones? Se van a correr, salen a caminar, buscan ir a una fiesta, convivir con la familia. Eso lo pueden hacer los chavitos, no necesitan llegar a la edad adulta. Les tenemos que enseñar a diseñar estrategias. Y claro, participar en el deporte escolar. Pues este no está negado, este es nuestro. Bien. Me regreso. Aquí aparece la corporeidad. Aquí aparece la motricidad. Aquí aparece la creatividad. Aquí vuelve a aparecer la creatividad. Es decir, son estos 3 grandes componentes pedagógicos que no vamos a renunciar a ellos. ¿Por qué no? Porque son la base de lo que estoy tratando de explicar. ¿Hay un énfasis en uno más que en otro? Claro, depende de la edad. No le vas a enseñar a un niño de secundaria el esquema corporal, pues ya está en secundaria. Pero no vas a poner en preescolar un juego modificado de cancha dividida. No manches, pues no puede ni moverse el chavito todavía. Es decir, tenemos que ir actuando en razón de algo que se llaman características del desarrollo corporal y motor del niño. Ese es el sentido de lo que queremos promover.